Culturizando presenta De un punto al otro. Hola amigos, yo soy @Maviganji y en este episodio especial de Dupao Extra voy a estar conversando con Susana Drizzi. Ella es autora de una novela que se llama Until We Are Fish, la cual va a presentar oficialmente en la Feria del Libro de Miami del 2021. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mavi? Bien, bien, feliz de poder verte, aunque no nos estamos viendo en persona, pero de poder verte y poder conversar contigo sobre este libro que ya casi va a cumplir un año de haberse publicado, ¿no? Ya casi. Me encantó que además tiene varios premios. Es tu libro que se llama Until We're Fish. Cuéntanos un poquito sobre estos premios que se ganó tu libro, tu novela. Sí, ajá. El primero es el Nautilus Book Award, es un premio que se le ha otorgado, por ejemplo, al Dalai Lama, y se trata de otorgarle este honor a libros que inspiran. Entonces, me dio mucha alegría, especialmente porque para mí es una historia muy positiva, aunque el final no necesariamente parezca serlo. No, sin spoilers. No quiero darle spoilers. Y el segundo premio, en realidad fue una gran sorpresa, es el International Latino Book Award, y es un premio otorgado a la novela histórica. Todavía, o sea, ya yo sé si quedé en primero o segundo lugar. Sí puedo decir que estoy muy contenta. Exacto. Con los resultados y sorprendida, feliz de este honor, ¿no? Y es un premio que ha sido otorgado, por ejemplo, a Isabel Allende, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa. O sea que para mí estoy en la luna prácticamente con este premio. La novela también ha sido nominada para varios premios importantes como el National Book Award, el Book Critics Circle Award, Penn Hemingway Award. Wow, felicidades, de verdad que es impresionante y qué sabroso se siente tener en las manos esta novela que representa tanto. Cuéntanos un poquito sobre la historia porque a mí me parece que, de hecho, es como que no lo he terminado, pero para mí el mar es un personaje más y eso fue lo que más me encantó. Gracias, Mavi. Para mí fue súper importante escribir una novela que yo considero, a pesar de haberla escrito fuera de Cuba, ser una novela muy cubana. Por los muchos años que he estudiado la literatura cubana, siempre me pareció muy curioso que el mar siempre está como aparte, ¿no? Quizás se vea por una ventana o no, pero nunca es un gran personaje en la historia, a pesar de que para el cubano el mar lo ha sido todo, o sea, es parte de nuestra historia, es lo que nos une a lo que nos han dejado y también lo que nos separa, o sea, es nuestra frontera. Y entonces me pareció muy importante empezar desde ahí, desde ese punto que para mí al principio de la novela es el malecón. Es ese punto de donde el cubano mira hacia afuera y de ahí ir entrando hasta la provincia. La novela también muy deliberadamente se fija en lo que era antiguamente la provincia Bauta, provincia de La Habana. Se ha cambiado, ahora ya no es provincia de La Habana, es provincia de Artemisa, y es un pueblecito en las afueras de La Habana, donde yo nací y crecí hasta que nos fuimos de Cuba al principio de los 80, después del Mariel. Y la novela pues toma lugar fuera de La Habana y se basa en la historia de tres personajes. Pepe, que no es el personaje principal, pero para mí es muy importante. Elio, el personaje principal, María y Pepe, que forma ese triángulo que veremos a través de la novela. Y son tres chicos, empiezan la novela al principio de la revolución, del triunfo de la revolución, específicamente en el día de los Reyes Magos. O sea, son estos barbudos que bajan de las montañas de la Sierra Maestra para llegar a La Habana y que tienen tanto impacto en la vida de estos tres personajes. Elio al principio tiene 13 años y tiene dos grandes obsesiones. La primera es María, que es su vecina rubia y revoltosa y
y lectora de libros de novelas europeas, especialmente Madame Bovary, y luego una bicicleta americana, una bicicleta Schwinn, que se llama la Pantera 2, que él vio en la vitrina de una Sears. Y espera, o sea, al principio de la novela, él espera que al final, al llegar al final del verano, él pueda conquistar a María y quizás poseer la bicicleta, pero tiene tres obstáculos. El primero es, bueno, Pepe, que también está enamorado de María. Luego, su padre se ha ido de Cuba y posiblemente hubiese sido el único con la posibilidad de comprar la bicicleta. Y la tercera es la revolución, que es el gran obstáculo y lo que marca de cierta manera un antes y un después, pero también una continuidad entre lo que viene antes y lo que viene después, porque Elio tanto no puede obtener la bicicleta antes de la revolución como después de la revolución. O sea que para gente como Elio, el cubano de a pie, nada cambia. Y eso es una cosa que para mí fue muy importante enfatizar. O sea, aquí vemos un proyecto revolucionario que se supone que facilite el cambio para las personas más humildes, ¿no? Elio era una de esas personas, sin embargo, su vida no cambia mucho antes o después. Entonces, lo que vemos, o sea, empezamos en el 1959 y vamos hasta el 1995, y enfocándonos en momentos claves en lo que es la emigración cubana a los Estados Unidos o a Europa. Primero el éxodo del Mariel, y luego, por supuesto, la crisis de los balseros. Y cada vez que esto pasa, o sea, Elio recibe una llamadita de su papá que está afuera y Elio, al pasar los años, su vida ha cambiado muchísimo. La vida de María también ha cambiado muchísimo, la de Pepe también, y vemos a estos tres personajes batallando a sobrevivir lo que es el impacto histórico sobre sus vidas. O sea, es una historia muy, muy íntima para mí. O sea, son cosas que yo viví, que mi familia vivió mientras estábamos en Cuba, en Bauta. Ese es mi barrio, el que describo, la casa donde yo viví. Es la casa donde viven Elvio y María. La laguna la teníamos atrás, las inundaciones de la laguna. Tú sabes, los cepillos de dientes flotando, todo esto son imágenes que a uno no se le olvida y que quedaron plasmadas en esta novela porque fue parte de la realidad que yo y mi familia vivimos. Elio y María fueron inspirados en personajes reales. Entonces Mima está basada en mi abuela, no sé si has llegado a ver a Mima, que ahora tiene 92 años y acaba de sobrevivir COVID. ¡Wow! ¡Qué bella! Pues sí. Y claro, el mar sigue siendo, como dices tú, ese personaje al cual Elio regresa cada vez que hay una crisis, a pesar de la fobia tan grande que desarrolla hacia el mar, por cosas que le pasa cuando es chico, ¿no? Susana, yo quería que nos contaras un poco sobre si tuviste oportunidad de regresar a Cuba antes de ponerte a escribir todo esto. Pues sí, definitivamente. Y bueno, el regreso me parece que siempre es peor que la partida, más doloroso que la partida. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos con la ilusión de que al regresar, ese pedacito de tierra imaginado o real que dejamos atrás, ese hueco, qué sé yo, social o humano que dejamos atrás, lo logremos como rellenar con nuestro regreso. Y lo que me pasó a mí, yo regresé muchos años después, 20 y tantos años después, y fui como investigadora. Estaba en ese momento investigando a la etnógrafa cubana Lidia Cabrera. Fui con mi primera niña, que estaba muy chiquita al momento, y la cosa más dolorosa, me parece, que me pasó fue regresar a esa casa materna, la casa de mi abuela, y encontrar que no solamente habían dividido la casa en dos, como pasa mucho en Cuba, o sea, ahora eran dos mitades, tuve que visitar una parte y después salir y visitar la otra, pero que no cabía en ese espacio. O sea, yo me fui de niña, me fui a los 9 años. O sea, para mí la casa de mi abuela era un palacio, el
tal, yo corría de un lado, de un lado a otro, el patio, la laguna, era un lago, no una laguna. Y al regresar se da cuenta uno que no es así, que era una casa pequeña, humilde. ¿Por qué para ti es importante contar esta historia ahora, que salga ahora a la luz? Porque me imagino que tienes muchos años escribiéndola también. Pues la novela empezó como un cuento, Mavi. Y tenía varios cuentos en mente. Empezó con el final de la novela, ese era el cuento, el final. Entonces lo que hice fue trabajar al revés, ¿no? Trabajar hasta el principio. ¿Por qué ahora? Bueno, muchas dificultades, me parece, primeramente publicando una novela cubanoamericana que no trate de la experiencia cubanoamericana, sino de la experiencia cubana. O sea, una novela que se supone que idealmente fuese escrita en español, pero que yo escribí en inglés, ¿no? Ajá. Súper importante para mí contar la historia porque aún después de todos estos años y lo que hemos visto que ha pasado con Cuba, que ha pasado con Venezuela y otros países, todavía no nos damos cuenta verdaderamente lo que sufre el individuo bajo un sistema como ese. Entonces, importante contar la historia del cubano de a pie. Verdaderamente estaba cansada de leer historias del cubano que tuvo o el que dejó muchas cosas antes. Y esa es una historia válida, importante, pero se ha contado muchísimas veces. Y yo quería una historia del cubano humilde, para quien verdaderamente o supuestamente la revolución fue creada y al que la revolución al final le falló. Muchísimas gracias, Susana, de verdad. Gracias por escribir esta historia así con ese enfoque y por hacerla también en inglés, porque pienso que le va a convenir leerla a mucha gente también en otras partes que no necesariamente hablan español. Entonces que lo tengan en inglés va a poder conocerla mucha más gente, porque el inglés es como también un poco más universal, no solo porque es para Estados Unidos, sino que es un poco más universal. Claro, y nosotros en español ya sabemos lo que nos ha pasado. Exacto, sí. Uno tiene ese cuento que tú echaste, como dices tú, que comenzó con un cuento, ese ya yo me lo sabía de un amigo que... Ajá. Pero está de verdad muy bonito. Muchísimas gracias, de verdad, Susana, por este espacio y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. De un punto al otro. Una producción de culturizando.com.